Cuando parece que el disco ha acabado. Cuando ya no te lo esperas. Llega. Pista oculta. Cine, Música, cómic, historia, friquismo, curiosidades. La cara B de la vida. La serie Z de la realidad. Con Sergio Mena. El del descampado. Sergio Mena, feliz año nuevo. Todavía se puede decir eso, ¿no? Yo hasta agosto me lo permito. Pues feliz año nuevo, Javier. Feliz año nuevo. Hoy os vamos a hablar de cómo a veces la moralidad de unos pocos atenta contra la libertad de muchos. Os traemos un tema así muy fresquito para poder usar en reuniones familiares, en reuniones de vecinos y con el que es muy fácil hacer comedia, además. Bien. Lo vas a ver, sí. La censura en el mundo del cómic. En España, En España, correcto. con sí. muchas S y con muchas P. Sí, pues ya sabes que cuanto más S y más P haya, más español eres. España. Exactamente. España. 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 Cuando hablo de censura me refiero sobre todo a cómo organismos oficiales se dedican a examinar, a modificar y a suprimir una obra que está destinada al público, ya sea por motivos políticos, morales o religiosos. Ajá. El tema es amplio porque podría entrar, por ejemplo, el caso de la revista satírica Cucut, que tiene admiraciones. ¡Cucut! Exactamente, cuya imprenta fue asaltada en 1905 por 300 militares con el beneplácito de Alfonso XIII. Bueno, incluso lo que le sucedió el jueves en su Eso día es. cuando le secuestraron la portada. Varias veces, además. Pero voy a centrarme sobre todo en el mundo de la historieta, en el cómic. Para ello, acompañadme, queridos niños, y viajemos a la Segunda República, años 30. Igual la música no pega mucho, o sea que voy a decirlo normal. Sí, parece un poco de Hobbit. Sí, era un poco, sí. La República de los Hobbits. En esos años, durante la República, ya teníamos algunas publicaciones potentes como Tebeo, que llevaba desde 1917, o Pulgarcito, desde 1921, que junto a otras como Pocholo, Pinocho o Macaco, pues competían con todo el material que comenzaba a llegar de Estados Unidos. No sabía que la carrera de Macaco era tan larga. Pues sí, lleva mucho tiempo Macaco. Se conserva muy bien, ¿no? Sí, qué cambio, ¿no? En Sí, su sí. carrera. Empezó en el cómic y acabó cantando Moving. Lo curioso es que gran parte de ese material que venía de Estados Unidos, Tarzán, Flash Gordon o Superman, que aquí se llamó Ciclón, como curiosidad, hacía escala previa en Italia, gracias al editor Lotario Becchi, que ante la tenebrosa perspectiva que se le venía al país con el fascismo, decidió mover todo ese material que venía de Estados Unidos ahí de sus fronteras. Y a pesar de que la Constitución republicana pues reconocía la libertad de expresión, pues estas tiras que procedían de Estados Unidos sí sufrían algo de censura, sobre todo en lo que concierne al erotismo. Era un erotismo pacato, es decir, por ejemplo, una chica aparecía con bikini en Flash Gordon, bueno, pues había que ponerle un vestido para que no fuera todo tan voluptuoso. De ¿vale? cuello a tobillo. Exactamente. ¿Quiere decir esto que no afectaba a los españoles? Sí, afectaba a los españoles, pero nuestros editores, los editores españoles, lo tenían claro y decían, vamos a ver, aquí me juego ofender gravemente al pudor y a las buenas costumbres, así que es mejor que nos apliquemos la autocensura para evitarlo. Pero llega la guerra civil. Exactamente. Y con ella se restablece la censura más férrea. Se prohibía la producción, comercio y circulación de cualquier material impreso que se pudiera tildar de pornográfico, socialista, comunista, libertario o disolvente. Y cuando vencen los sublevados, la censura se mantiene y se eleva a ley. Aunque las editoriales mantenían su carácter privado, sus publicaciones pasaron a considerarse instrumentos al servicio del régimen, lo que se denominó prensa orientada. Vosotros podéis tener vuestras empresas, pero vais a decir lo que nosotros queremos que digáis. ¡Por España! ¡Por España! ¡Por España! ¡Sí! ¡España! Y como si de una hidra se tratara, se crearon dos órganos de censura que procedían de diferentes sitios. En primer lugar, la Delegación del Estado de Prensa y Propaganda, que era un órgano administrativo del régimen. ¿Cómo suena eso? Y por otro, la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que era una institución del Partido Único del régimen. Falange española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalista del espacio exterior más allá del tercer muro al lado de Mordor, dame picatoste, baila currucurru, no tocar recién pintado sociedad anónima. Un poco largo el nombre, ¿no? Igual mejor falange a secas, ¿no? Aunque lo de baila curro me gusta también un poco, ¿eh? Ya, pero no da miedo, ¿eh? De verdad. Falange da más miedo. Ya, porque parece que te lo han cortado. Oye, ¿y picatoste español tradicionalista? No lo veo. Vale. Mejor Falange
y de las Hons. Exactamente. ¿Y cómo afectaba todo esto a las historietas? Pues aunque pueda sorprender en lo que concierne a los contenidos, se puede decir que hasta 1952 los cómics estuvieron bastante tranquilos, porque no existía un aparato censor específico para las publicaciones destinadas a los chavales, a las publicaciones infantiles o juveniles. Y considerando que el régimen estaba más preocupado por cualquier atisbo de disidencia política, pues casi nadie reparaba en esos dibujitos que contaban cosas. ¡La historieta de mierda! Déjales que lean a los chavales. ¿Qué importa? Ya está, si son dibujos. Las historietas se consideraban un producto inane que estaba destinado a niños y ya. Y seguramente por esto los cómics publicados durante esta etapa previa a 1952 son a veces un poco bestias. No era algo nuevo. Hay una portada mítica de la revista Pelayos durante la guerra en la que salía un niño vestido de carlista llevando un cesto lleno de personas de rojos, entre los que se veía, por ejemplo, a... yo qué sé. Sí, se puede buscar además, ¿eh? Salía Azaña, salía Prieto, Negrino, o sea, eran reconocibles. También sucedía en el bando republicano, aunque con menos frecuencia, sobre todo porque en algunos sectores de la izquierda pues se pensaba que las revistas infantiles tenían que ser eso, revistas infantiles. Pero claro, finalizada la guerra, para la dictadura era perfecto mantener esa llama de represión y propaganda velada. Había que seguir hostigando al disidente, a los rojos, a los comunistas. Y si ese mensaje además calaba en los niños, pues ya tenías mucho trabajo hecho. Pero como decía antes, el problema no era tanto el contenido, sino el continente. Porque las editoriales no lo tenían fácil para subsistir. Estamos en plena posguerra, ¿vale? Falta papel. Sí. Y había 3 categorías. En primer lugar, el papel prensa, que lo asignaba el Estado. Tenía un precio económico porque estaba subvencionado. El papel revista, que estaba también subvencionado, ¿Sí? pero que podía adquirirse en el mercado a precios más elevados. Y finalmente el papel de edición, que es el que estaba destinado a libros y que también era caro. Bueno. Claro. El inconveniente era que ese papel revista, el que todo el mundo quería, se entregaba principalmente, aunque no solo hay que decir, a publicaciones afines al régimen. Nadie lo vio venir. Flechas y Pelayos, Zas, Tampolín, pues las restantes revistas y publicaciones tenían que comprar papel a precios abusivos. Y me decías que todo esto cambió en 1952. Sí, porque ahí entró la segunda fase. Al igual que sucedió en Estados Unidos con la obra de Frederick Wertham, La seducción del inocente, de la que igual algún día pues te cuento cosas, ¿Sí? De repente se produjo una concienciación de la influencia que podían tener estas historias en la chavalada. Influencia negativa, pero también la que tú mencionabas antes, lo de manipular a través de las páginas para provocar cosas, ¿vale? Aquí se meten sociólogos, educadores y eclesiásticos, le dicen al gobierno, oye, mira esto, que igual te interesa. ¡Están permitiendo a nuestros jóvenes! Y dice el gobierno, dice el régimen, oye, pues sí, pues esto me interesa, esto existe, fantástico. Y a partir de 1952 se crea una junta asesora de la prensa infantil y se plasman unas normas sobre prensa infantil cuyo fin era, comillas, orientar los contenidos. Mira, te voy a orientar en esa dirección. Básicamente hacia la derecha, más a la derecha, más todavía, más todavía a la derecha. ¿Pero puedo salirme? No, sí, salta del marco, a la ultraderecha vete. Vale, al extremo de la derecha. Me voy a la ultraderecha. Venga, no te vete ahí, preocupes. ahí te quedas ahí, venga, va. Qué feliz soy con el régimen. Ahí, Gracias, régimen. sí, me ha adelgazado un mogollón. Pero dices orientar es más bonito, Sí, ¿sabes? orientar es mucho más bonito que imponer. Exactamente. Si te pasabas, te censuraban y te sancionaban encima, que yo creo que era lo que más dolía en estos casos. De esa pasividad anterior que pues, habíamos visto antes, previo a 1952, se había pasado a una obsesión por regularlo todo. O sea, los siguientes cambios que voy a citar no fueron a la vez, sino parte de un proceso. Primero se impuso una catalogación por edades y sexos a partir de 1955, porque las revistas tenían que indicar en la portada si eran infantiles, si eran para jóvenes o revista juvenil femenina. Ah, estos son los primeros rombos. Exactamente, sí, pues era un poco eso. O sea, es decir, para que nos ubiquemos, los niños y las niñas podían leer lo mismo, pero cuando te convertías en lector juvenil, ahí se ramificaba el contenido. Claro, los chicos eran los que disfrutaban con las aventuras y los valores heroicos como el Capitán Trueno o el guerrero del antifaz. Y las chicas con otros elementos más apropiados para ellas, como la maternidad, el matrimonio o la cocina. Que esto lo estoy diciendo y me estoy sintiendo hasta mal, fíjate lo que te Orientar a la gente. Ya está, orientar, Sergio, hay sí, que orientar a la hay que gente orientar. hacia lo que tiene dentro. Lo más importante de la vida, que te orienten. Claro. La orientación es lo más... Los niños por este lado, las niñas por este otro. Exactamente. Por suerte, en 1967 esta clasificación por género se dejó de lado, pero no la de edad. Las revistas podían ser infantiles hasta 14 años, juveniles entre 14 y 18 o infantil y juvenil, que era para todos los públicos. Vale, tenemos la catalogación por edades y sexos, ¿Sí? pero lo que se mostraba en las historietas, ¿qué temas no se podían tratar? Déjame adivinar. ¿qué se te Déjame ocurre? adivinar. A ver, así, por intuición. La religión,
¿Correcto? ¿El erotismo? Sí. ¿La violencia? Sí, esos eran los más importantes, pero, por ejemplo, para que veas hasta dónde llegaba esto, se prohibía la representación de cualquier religión que no fuese la católica. ¿Y qué son al final los superhéroes? Divinidades. Hola, buenas tardes. Vengo por lo del anuncio para salir en cómics. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Soy Flash. ¿Hace fotos o algo? No me han hecho ese chiste en la vida. Bueno, tiene poderes. Sí, corro mucho. Vale, pues no podemos hacer historias de usted. ¿Por qué? Solo ángeles, solo podemos Y hacer. si me pongo alas, soy cosplayer. Me gusta disfrazarme de hada, por ejemplo. Hadas tampoco, hadas tampoco. Bueno, ¿Le importa hacerme un favor? bueno, sí, dígame. Si se pelean Goku y Superman, ¿quién gana? ¿Quién gana, Javier? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Abramos aquí un... No, yo estoy con Superman a muerte. Vale, Siempre. ok. Bien. Yo no me mojo. Bueno, se llegó a tales extremos que en 13 Rueda del Percebe, el clásico de Ibáñez, había un científico loco, rollo Doctor Frankenstein, Sí, señora. que fue eliminado porque eso de que pudiera crear vida sin ser un dios, pues no era admisible. Sí, sí. puede ser! Pues así era. Pues, puede ser! ¡Fuera! por supuesto, cualquier insinuación erótica quedó también erradicada, se tapaban directamente, aunque quedara mal. O sea, se llegó a separar los besos que venían de las publicaciones estadounidenses, recortando a los personajes y separándolos. No. Que sí, es que da un poco de miedo porque dices, ¿dónde están mirando? ¿Qué está pasando? Y se nota la tijera, ¿no? Sí. El terror, por supuesto, también fue suprimido para evitar pesadillas a los chavales, y lo mismo con la violencia. ¿Qué vida más triste tenían los lectores de cómics? Pues claro, el tema, se puede hablar mucho de estas temáticas porque, claro, creció una generación entera leyendo esto y eso lo notaban, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Me están Decías tú, faltando cosas. Claro, porque esta gente... está faltando Claro, ¿dónde están los besos? No hay besos. ¿Dónde está el terror? ¿Quién me está orientando? ¿Sabes? Era un poco así. Durante un largo periodo había sido estupenda esa violencia que te mostraba, por ejemplo, antes con el ejemplo de ese niño portando a rojos ese muertos. gesto, exactamente. Pero ahora ya no interesaba. En reediciones de Jabato o el Capitán Trueno se borraron las flechas que impactaban contra los cuerpos. No. O sea, la gente caía muerta del susto. Soy el Capitán Trueno, ríndete, malandrín. ¡Ah, muero! Pero si no te he tocado. Pero si no te he tocado. Estoy muerto, no me hable. Vamos a ver, es que no te he tocado. No puede mantener conversaciones con un muerto, no me hable, por favor, se lo pido. Ya. He muerto del susto. ¿Cómo? Es que la versión antigua me habías dado así un espadazo en el cráneo, pero ahora está censurado. Ah, no me acordaba. Ahora solo susto. Nos morimos todos del susto. Somos asustadizos. Campo de batalla lleno de cadáveres de gente asustada. Es que así es muy soso. Si estoy subcontratado, si es la quinta viñeta en la que me muero, por favor, déjame en paz. Déjame morirme aquí de susto, tranquilo. Ya decía yo que me sonaba tu cara. Resumiendo, las historietas tenían que mostrar una moral prístina. ¿Y qué género es uno de los que más sufren cuando pasa esto? El humor. ¿Y qué editorial lideraba en ese género? La mitiquérrima Bruguera. Exactamente, que a veces nos quedamos con que hacía material para niños, que lo hacía, pero el componente de crítica social que tenía era bastante poderoso. Bien civilino, bien Sí. inteligente. Todas las miserias de la posguerra estaban recogidas en sus personajes. Por ejemplo, los muertos de hambre como Carpanta, los outsiders como Doña Urraca o las familias con problemas de todo tipo como la familia Trapisonda. Ahora todo tenía que ser para niños. Carpanta tenía que comer al final, porque eso de que pase hambre, hombre, no, puede pasar hambre. Que lo pase durante la historia, pero que al final coma, ¿sabes? Que sufra, pero poquito. Al final, pastelitos. El matrimonio no podía ser una fuente de conflictos y por eso cogieron a la familia Trapisonda y ese matrimonio lo convirtieron en una pareja de hermanos y al hijo lo convirtieron en el sobrino. Sí, sí. Es que a veces hacen cosas que no se dan cuenta. Las empeoran. Tú imagínate esos chavales que estaban leyendo esa historia donde era una pareja y de repente se encuentran con que son hermanos y dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? Madre ¿Se mía, casaron pero los dos hermanos? qué rápido ha ido todo, ¿no? ¿Sabes? Sobre esto hay un libro bastante interesante que se llama Tebeos mutilados, la censura franquista contra Editorial Bruguera, que es de Vicente Sanchís. Muy recomendable. Me recuerda un poco a la historia del Comics Code estadounidense. Sí, porque allí tenían que llevar el sello de aprobación y si no las tiendas directamente se negaban a venderlo. Y es como, es que yo no puedo vender esto si no tiene el sello, claro. Y aunque aquí en 1966 la censura era obligatoria, pasó a ser voluntaria a partir de ese año. Para las publicaciones infantiles y juveniles, en cambio no. Ahí seguía siendo obligatoria. Es más, si no catalogabas correctamente el target de tus publicaciones, podía caerte un paquete bastante grande. ¿Y qué provoca eso? La autocensura. ¡Ay, qué miedo! ¡Córtate tú a ti mismo! Exactamente. No digan nada, no vaya a ser que molestes a alguien, ¿no? Un poco... Esto podría herir sensibilidades.
Y avanzando un poco en el tiempo, luego llegaríamos a la democracia, un poquito acojonados, porque claro, la gente estaba diciendo, ¿podemos decir cosas? Y igual no. ¿Pues se puede decir o no? Un poco de Con tensión. la boquita pequeña. Llegamos a un punto, fíjate, alrededor de 1977, estamos en los pactos de la Moncloa, todavía quedaban esos vestigios del pasado. Bueno, si quedan todavía, imagínate entonces. Pues eso. Y de hecho, uno de esos vestigios estuvieron detrás del atentado con paquete bomba que sufrió en 1977, precisamente el Papus, que era otra revista satírica. Hablábamos al principio de Cucut y ahora pues del Papus. ¿Quién lo hizo? Siempre me ha gustado mucho este nombre, aunque... Es un nombre como de grupo de superhéroes. Sí, de grupo de villanos. No sé si recuerdas cuando hablamos de la Yakuza, que Sí. dijo uno, pues eso, es un poco la triple A. Eso es. Alianza Apostólica Anticomunista. Para sorpresa de todos, se supo que estaban detrás de este atentado, pero no pasó nada, no se encontraron culpables. Sorpresa. Tampoco lo vimos venir. No se orientaron bien. No se orientaron bien. Hay un documental sobre esto en Radio Televisión Española que se llama El Papus, Anatomía de un atentado. Creo que también está en YouTube, o sea que es fácil de encontrar y de verdad que muy recomendable. Muy recomendable, sí lo he visto. Afortunadamente, con la llegada de la transición y sobre todo con la década de los 80, pues, y toda la locura que trajo consigo, pues florecieron muchos cómics underground y la perspectiva fue cambiando ligeramente. Aún así, tengo que decir que en 2022 todavía hay cómics prohibidos en España como el Hitler igual SS, pero esa es otra historia. Eso si quieres te lo cuento otro día. Sí, ¿vale? sí, me interesa. Y quería acabar con dos cosas. En primer lugar, un agradecimiento porque parte del contenido de esta sección se debe a un artículo de Ignacio Fernández, y es justo decirlo. Abrazo para él. Y también un recuerdo hacia el guionista de cómics argentino Héctor Germán Oesterheld. El autor del Eternauta. Justo. Que a finales de 1977 fue secuestrado, torturado y asesinado junto a su familia por las Fuerzas Armadas, bajo lo que vino a llamarse el proceso de reorganización nacional. Orientar. Hoy acabo de bajona, hoy no hay macarrones, Javier, sabes que siempre acabo los macarrones. De hecho, para el siguiente traeré otra de los macarrones, pero quería acabar con una canción de Charly García que se llama Los dinosaurios, por todos aquellos que fueron silenciados, y que sirva esto también como recuerdo. Muy bien traída la música y la causa.